Bueno, se vaya a correr. Lo voy a minimizar y el chat lo voy a dejar acá con las dos. Bueno, ¿se ve bien ahí la pantalla del PowerPoint? Sí. Bueno, arrancamos entonces con esta clase. Acuérdense entonces que la semana pasada repasamos algunos conceptos que tenían que ver con lo que eran los conceptos básicos de criminalística. Ahora vamos a arrancar con los conceptos que se relacionan con el procesamiento del escenario. Como ya les dije, las dos materias están íntimamente relacionadas, lo que es procesamiento del escenario con práctica profesional. En realidad vamos a intentar que todo lo que vayamos viendo en el escenario lo vayamos profundizando en la práctica. En las clases presenciales, en realidad la idea era que toda la teoría la viéramos en lo que era procesamiento de escenario y que la práctica la debamos llevar a cabo en la parte de la materia práctica, junto con el profesor y en mis horas, pero bueno, por toda esta situación no vamos a poder hacerlo. Sí voy a encomendarles que hagan algunas actividades prácticas que pueden llegar a hacer en su casa, pero ahora, digamos, más que nada, les voy a hablarles de las teorías que tenemos que ver y en la parte de práctica de los procedimientos que ustedes tienen que aprender a aplicar para procesar un escenario del crimen. Lo primero que ustedes van a encontrar en la teoría que les mandé, voy a pasar la diapositiva, son los conceptos de lo que es el procesamiento del escenario. Sí, lo estoy grabando. Entonces lo primero que lo que vamos a ver va a ser esto. Miren que no me deja, ahí está. Listo. Entonces, ¿qué es procesar un escenario? Procesar un escenario es digamos que es un procedimiento que implica, cuando ustedes vean la definición, esta definición que yo les he puesto acá, de un libro de criminalística, que dice que es la colecta de vestigios en el escenario y que eso es lo que se conoce como procesar un escenario, o sea, colectar vestigios en el escenario. Este procesamiento y el examen directo del cuerpo del delito son diligencias de orden procesal y que puede ser definido como un trabajo técnico-científico. En la provincia de Mendoza, la tarea de procesamiento de un escenario es específica de policía científica. No existe en la provincia de Mendoza ningún organismo civil, ni ninguna autoridad, ni ninguna persona, digamos, particular o civil, que tenga la idoneidad o que tenga, digamos, la facultad de poder procesar un escenario. O sea que fuera de lo que es la policía científica, no podría un perito particular o de parte ir a procesar un escenario por sí mismo. Sí puede ser seguramente convocado por el fiscal o por la querella, cosa que es muy difícil porque justamente el procesamiento del escenario es un hecho que surge de forma instantánea. O sea, ocurre un delito, el delito ocurre y en aproximadamente una hora ya se está haciendo el procesamiento del escenario. Entonces es muy difícil que se muevan todos, digamos, los parámetros eh, legales que vayan a hacer que una de las partes, digamos, tenga todo el tiempo de conectar con el abogado, que el querellante conecte con el abogado y ellos citen un perito. Por eso es bastante difícil que un perito de parte termine yendo a hacer control de un escenario. Justamente por la forma instantánea en que se da el hecho en un escenario y de la forma en que se interviene en ese escenario. Pero bueno, en la definición que van a encontrar ustedes en criminalística dice que procesar un escenario es justamente la colecta de vestigios, que va mucho más allá de esa sencilla, digamos, o simple oración, sino que son un montón de procesos que son los que vamos a ir conociendo y vamos a ir ahondando durante toda esta materia. Este es un punto bastante importante. Fíjense ustedes que las finalidades del procesamiento del escenario está íntimamente relacionado con lo que son las preguntas de la criminalística. ¿Se acuerdan cuáles eran las preguntas? Bueno, en virtud de esas preguntas, en realidad
nosotros vamos a cumplir con las finalidades del procesamiento unicelar. Fíjense lo que les dice la primera finalidad. Chicos, para ver todo lo que me están escribiendo en el chat, me lo saqué, así que me tengo que... Lo voy a volver a poner acá. Ah, no, están hablando entre ustedes. Sí. Bueno, la primera finalidad dice que hay que verificar, si quieren me pueden escribir al WhatsApp, que lo tengo acá el teléfono al lado si me quieren preguntar algo mientras voy hablando. Verificar o no si hay una infracción penal, delito o contravención. Esa verificación para, digamos, encuadrar, ¿se acuerdan con qué pregunta estaba relacionada? ¿Cuáles de las preguntas respondía esta finalidad? A ver si alguno se acuerda o la puede relacionar. ¿Qué pasó? La voy a poner más fuerte porque no... ¿Qué pasó? El qué pasó, exactamente. Está relacionada con eso. Ahí puso fuerte el micrófono, no se escucha. Bueno, entonces fíjense, lo que yo voy a hacer es ir a un escenario, acá les estoy mostrando las primeras fotos, con la finalidad de verificar que la denuncia que se está haciendo, que esa persona que llama para decir que le robó, o para decir que mataron a alguien, o para decir que hay una persona que se suicidó, en realidad la intervención, la finalidad de la intervención criminalística es establecer justamente que exista el delito por el cual se está, digamos, poniendo en funcionamiento todo el organismo. Entonces yo acá les estoy mostrando la fachada o el ingreso a una vivienda, y les estoy mostrando el interior. O sea, yo ingreso y tengo que justamente encontrar indicios que a mí me permitan cumplir con esta primera finalidad, que es verificar si existe infracción penal o delito. Puedo encontrar indicios que me permiten afirmarlo, o puede ser que la ausencia de indicios a mí no me permitan, digamos, colaborar para responder a esta finalidad. La segunda de las finalidades dice que, en caso de que sea positivo, caracterizar la infracción de acuerdo con el caso, establecer la forma simple o calificada. Entonces imagínense que yo voy a la vivienda que les mostré recién porque me dijeron que había entrado una persona y que sustrajo elementos de la vivienda. Nosotros tenemos dos opciones. Por un lado, fíjense acá, esta es la forma en la que ingresaron a la vivienda. Yo veo que hay daños en las entradas, en los accesos al lugar. Eso me va a permitir a mí ayudar a la justicia. No voy a ser yo quien califique el delito, sino que voy a aportar indicios para que la justicia pueda establecer respecto del delito que se produjo si existe una forma calificada. ¿Se acuerdan por qué era calificada la forma esta? Si yo ingreso a una vivienda y cometo un daño, ¿eso era un robo o era un hurto? Yo tengo que romper algo para ingresar a la vivienda. Un robo. Era un robo, exactamente. Si la persona en realidad no hubiera tenido que forzar las entradas, directamente se califica como hurto. Entonces esto es lo que les estoy comentando de la finalidad justamente de ayudar a calificar o no el delito. O sea, yo ya sé que pasó algo, que entraron a una casa a robar, entonces ahora además voy a aportar indicios para permitir la forma calificada o no. Si se muere una persona y yo puedo establecer, digamos, que esa muerte se produce por el uso de arma de fuego, también va a haber una calificación diferente cuando se producen hechos con el uso de arma de fuego, o cuando se produce por escalamiento, o cuando se produce por el uso de una llave similar o ganzúa. O sea, si yo puedo probar con mis indicios ese agravante, yo le voy a estar ayudando, digamos, a la justicia a establecer o investigar eso. Por eso la inspección se centra, digamos, dentro de la finalidad, no solo en decir que sí la hubo a esa infracción penal, delito o contravención, sino también aportar indicios para su calificación. O sea, a mí no se me puede pasar por alto un daño, no se me puede pasar por alto una marca de escalamiento en una pared, porque son los elementos que tiene la justicia para esclarecer, digamos, para calificar o no el delito. Entonces, bueno, yo acá les mostraba
ingresan a una casa, entonces ya podemos decir que ingresaron a robar, porque para ingresar tuvieron que romper la ventana y la reja y también rompieron la puerta. Otra de las finalidades dice que es identificar el autor o los autores de la infracción. Eso respondía, la identificación respondía a la pregunta del quién. ¿Cómo logro esta identificación? Justamente encontrando en el escenario indicios que a mí me permitan establecer de alguna manera la identidad de las personas que estuvieron en él. Esos indicios que yo voy a encontrar pueden ser indicios papiloscópicos, rastros papilares, ya sean dactilares, ya sean palmares, ya sean plantares, o pueden ser rastros de calzado, como el que les estoy mostrando en la foto, o pueden ser rastros de neumático, que no me va, digamos, a señalar exactamente el quién, pero bueno, digamos que me permite a mí asociar ese rastro con un vehículo en particular. Entonces, fíjense en la foto, les estoy mostrando un rastro de calzado, la persona que ingresa por esa ventana, que la rompe e ingresa, dejó en el marco de la ventana la impronta de su calzado. Después, otra de las finalidades es perpetuar los indicios constatados que podrán ser en el futuro presentados como prueba. Perpetuar los indicios. Esa es una de las finalidades fundamentales de la intervención del perito en criminalística. O sea, yo tengo que lograr captar esos indicios, fijarlos, esto tiene que ver también con la fijación, de forma tal que después puedan ser presentados como elementos de prueba. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a perpetuarlo? Y justamente lo voy a hacer a través de la fotografía, la fijación planimétrica, la fijación escrita, descriptiva escrita. Todos esos son elementos que me permiten perpetuar los indicios. Entonces, si yo mañana quiero hacer una reconstrucción, puedo volver a ubicar esos indicios en el mismo lugar en donde estaba y puedo volver a buscar el mismo indicio o un indicio con características similares para poder yo demostrar o digamos o poder aportar para hacer una reconstrucción del hecho si fuese necesario. Fíjense acá que yo les estoy mostrando cómo a través, en este caso, de un indicio que yo no me puedo llevar, como es el rastro de un calzado, cómo lo demuestro mediante la fotografía, como lo dejo plasmado mediante la fotografía. Digamos que el relevamiento de este tipo de indicios que yo no me puedo llevar es a través de una foto que tiene que tener una calidad tal que a mí me permita perpetuar ese indicio y que la persona que está viendo la foto tiene que tener la misma condición de visibilidad que tenía yo cuando miraba el indicio. Y por último, otra de las finalidades es darle autenticidad, garantías legales a esos indicios que yo perpetúe para asegurar jurídicamente que sean la idoneidad de los mismos, o sea, dar la garantía procesal del indicio para ser incorporados al proceso. Ese indicio tiene que tener, fíjense que acá les muestro una foto ya de la etapa final de la cadena de custodia de los indicios, o sea, tiene que tener una garantía tal que me permita a mí asegurar que ese indicio que estoy presentando como elemento de prueba en un juicio es el que rescaté del lugar del hecho y que no existe lugar a dudas de que yo lo pueda haber suplantado o que lo pueda haber perdido o que lo pueda haber inventado. Por eso, esta última finalidad es muy importante y es la que hoy está, digamos, en mayor debate dentro de lo que es el proceso penal. Acá les muestro más de cerca cómo se empacan los indicios con sus rótulos correspondientes. Obviamente que esta es una etapa de la cadena de custodia del indicio. Ni más que nada. Bueno, entonces fíjense, hasta acá hemos visto qué es lo que es el procesamiento del escenario, qué significa procesar un escenario. Dijimos que procesar un escenario era el procedimiento mediante el cual yo colecto vestigios, colecto indicios, para poder aportarlos como elemento de prueba. Eso es el procesamiento de un escenario. En palabras simples. Ese procesamiento del escenario habíamos dicho que tenía diferentes finalidades, lo estamos viendo uno a uno, y ahora lo que vamos a ver es cuáles son las etapas del procesamiento del escenario. Para ver las etapas del procesamiento del escenario, nosotros vamos a utilizar una biografía, que es el libro Escena del Crimen, o Escenario del Crimen, que lo tienen disponible ustedes también ahí en el instituto. Sin embargo, en el PDF que les he subido a la plataforma,
les he hecho el resumen de todo lo que a mí me interesa de ese libro que ustedes tengan y estudien. Pero si ustedes quieren andar un poco más, pueden pedir el libro en el instituto y leerlo completo. Es un libro bastante chiquito, es un libro de Silveira, y de ahí hemos sacado las etapas de procesamiento del escenario. Cuando ustedes lean el libro, van a encontrarse que el libro sugiere una guía de procedimientos para el personal interviniente en el escenario del crimen. En esta guía divide la etapa del procesamiento del escenario en 4 partes: la llegada a la escena, la documentación preliminar y evaluación, el procesamiento de la escena, y como paso final habla de completar y registrar la escena. Ustedes se van a encontrar que existen algunas personas que hablan de escena y otros que hablan de escenario. Gente que dice que escenario sería la palabra correcta y no escena. En realidad esa es una vertiente, digamos, que es de conocimiento vulgar, se le llama de conocimiento vulgar no porque sea vulgar lo que están diciendo, sino porque así se le llama el conocimiento que es transmitido de generación en generación de forma oral, pero que no existe nada escrito al respecto, sino que, bueno, en determinado momento de la historia criminalística mendocina, se creyó que decir escena no era el término adecuado, sino que había que referirse a escenario, porque escenario vendría a ser como el lugar donde actúan, donde están, digamos, haciendo su acto los actores, mientras que la escena vendría a ser el acto mismo. Sin embargo, eso no es, nadie lo escribió, o sea, no hay un libro de criminalística que diga que se le tiene que llamar escenario y escena, y se van a encontrar con autores que lo llaman escena, la mayoría de los autores llaman escena del crimen y no escenario, y se van a encontrar con profesores, sobre todo, profesores prácticamente ninguno, que dicen que no se dice escena, sino escenario. En realidad, está escrito que se llama escena, y si ustedes le dicen escena, se va a entender qué es lo que quieren decir, y si le dicen escenario, también se va a entender qué quieren decir. Pero es importante que sepan que los dos términos hoy son usados para hablar de la misma cosa, o sea, del lugar donde están los indicios que yo voy a investigar. Entonces, empecemos con la primera de las etapas. Dijimos que la primera etapa era la llegada a la escena, y para poder llevar o entender mejor esa etapa y para poder abordarla desde el punto de vista profesional, ustedes van a tener que descargar, que es una de las actividades que tienen ahí en la guía de estudios para la unidad número 2, este protocolo que ven acá en pantalla. Si quieren lo pueden anotar o sacar una foto, una captura de pantalla. Es el manual de procedimiento para la conservación del lugar derecho y de escena del crimen. Ese manual es un manual que está vigente a nivel nacional y que es el manual que tienen que usar todos los organismos, no solamente la policía, sino todos los organismos, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, todos los organismos que intervengan en un escenario del crimen, lugar derecho al escenario del crimen, tienen que conocer y aplicar los pasos que están establecidos en este protocolo federal de preservación. O sea que ustedes, como profesionales de la criminalística que van a hacer cuando se reciban, tienen la obligación de conocer y poner, digamos, en funcionamiento, o poner en ejecución, o exigir que se cumpla este protocolo federal de preservación. Bueno, Profe, sí. ¿usted lo tiene para que nos pueda pasar? Bueno, yo ahí les he puesto, cuando lean la guía, van a encontrar que yo les he dicho que en realidad si lo ponen así, tal cual como está ahí, lo descargan de internet. Es un manual bastante chiquito, tiene 64 páginas, se descarga en PDF y la verdad que yo lo descargaba en mi celular tranquilamente. Si alguno tiene problema para descargarlo, me manda un mensaje dentro de los horarios de clase para que yo se lo mande. Yo lo descargo con mi celular y se lo mando. No tengo problema, pero se baja sin problema. Ustedes ponen ese nombre en Google y se baja tranquilamente. La verdad que no es pesado ni tiene complicaciones para descargar. Y sí, en la computadora lo mismo, la verdad que se baja sencillamente. Pero bueno, si alguno tiene problemas de internet para bajarlo, como no lo encuentre, no creo que les vaya a pasar que no lo encuentre, me avisan y en el horario de clase, obviamente, yo lo descargo con mi celular y se los mando. O si estoy conectada a la computadora, si lo buscan ahora y estoy conectada a la computadora, se los mando acá con el WhatsApp de la computadora.
Bueno, esa es la primera etapa, que es la llegada a la escena. De esa primera etapa, que tiene que ver con el manual de preservación, vamos a tener una clase, en realidad ahora va a ser más teórico que práctica, en la parte de la materia de práctica profesional, sobre todos los aspectos del manual. Después tenemos, bueno, esto es lo que decía, la evaluación de la escena, la llegada de la escena, pero eso lo vamos a ver en la parte práctica, porque les he preparado una clase solamente de preservación del escenario. En realidad la idea era hacerlo práctico, siempre se ha hecho práctico, digamos, con la materia de práctica profesional, pero bueno, ahora por todo este inconveniente que estamos teniendo de no poder tomar las clases, les preparé una clase para dar. El procesamiento de la escena. La segunda etapa, entonces, en que divide el procesamiento del escenario es procesamiento de la escena o procesamiento del escenario, y a su vez subdivide esta etapa en 5 pasos más. Fíjense que el primero de los pasos dice establecer la composición del equipo. ¿Qué implica establecer la composición del equipo? Bueno, el investigador a cargo, ¿por qué habla de un investigador a cargo? Porque siempre que ustedes van a abordar un escenario del crimen, van a tener una comisión criminalística, o sea, un conjunto de personas que van a ir a trabajar para procesar el escenario. Cuando ustedes rindan su examen final, ustedes obviamente que van a ser el investigador a cargo del procesamiento del escenario, y van a contar con un grupo de ayudantes. O sea, ustedes pueden pedirle a un grupo de compañeros de ustedes, ya sean 2 o 3 personas, que conformen con ustedes el equipo criminalístico. Entonces, ¿qué es lo que va a evaluar este investigador? Dice que tiene que evaluar la necesidad de personal adicional. ¿Qué significa personal adicional? O sea, si se necesita más personal, de acuerdo al tipo de escena o al número de víctimas que se encuentren en el escenario, y también tiene que ver con el punto B, que ya lo vamos a ver, pero ustedes supónganse que van a tener un siniestro vial, se los pongo en estos términos. Los llaman para procesar un escenario donde, no sé, una persona por una condición de salud pierde el dominio del auto y se termina, termina colisionando contra un arma. Ustedes, la cantidad de personal o de equipo criminalístico que van a necesitar para eso, digamos que no va a ser más de 3 o 4 personas que pueden llegar a procesar ese escenario. Ahora imagínense el problema que hubo con el micro de Turbus, o con el colectivo que se dio vuelta en la Cuesta de los Terneros en San Rafael, donde tenían gran cantidad de personas muertas, lesionadas, y tenían otra magnitud, digamos, de escenario procesal. Entonces ustedes ahí, ese equipo criminalístico de 3 o 4 personas, verdaderamente no es suficiente. Y los materiales y el equipamiento que tiene ese equipo criminalístico tampoco serían suficientes para procesar ese tipo de escenario. Lo mismo puede pasar, no sé, en un escenario de un incendio, en un escenario de una explosión, donde si yo voy a una persona que se ha muerto, puedo ir con un equipo criminalístico de 3 o 4 personas, pero si voy a otro tipo de escenario, donde hay, digamos, gran cantidad de personas heridas o muertas, voy a necesitar otro equipo criminalístico. Hace un par de años ocurrió un robo en el ex Carrefour de Godoy Cruz, donde una banda armada, organizada, cometió un asalto contra el camión blindado que iba a retirar el dinero. Con ese escenario, la verdad que empezaron a haber disparos entre esta banda organizada que fue a hacer el robo, con personal que estaba, digamos, en el camión, y con la policía que empezó a llegar. Ese escenario terminó siendo un escenario donde había más de 10 autos que tenían impactos de disparos, digamos, de arma de fuego. Tenías material balístico diseminado por toda la playa del Carrefour, tenías disparos que habían ingresado por los vidrios del Carrefour, tenías vehículos, el vehículo de uno de los chicos que lo frenan y lo terminan matando, con el que se dieron al fuego a alguno de los, digamos, integrantes de la banda, que había quedado como a 10 cuadras, o sea, tenían que ver con el mismo hecho, pero era otro escenario. Después tenían otros que se habían escapado, digamos, yendo hacia el norte, y habían ido dejando indicios. Entonces la cantidad de personal que se necesitaba para ese escenario
no podía ser cubierto por 3 o 4 personas, que es, digamos, la comisión criminalística básica para cubrir, no sé, un robo, un homicidio con arma de fuego, ni muere una sola persona. Entonces, esto es lo que habla este primer ítem, que es evaluar la necesidad de personal adicional. O sea, ver a qué escenario me voy a dirigir para poder saber con qué cantidad de gente o con qué tipo de elementos o con qué cantidad de elementos necesito contar. Normalmente una comisión criminalística a lo mejor lleva 4 o 5 bolsas de cadáveres, pero si yo voy a ir a prestar, digamos, asistencia a un lugar donde se han muerto un montón de personas, sé que esas 4 o 5 bolsas de cadáveres no me van a alcanzar. Entonces este es el primer ítem, sobre evaluar la necesidad de personal adicional. El segundo ítem dice que también hay que evaluar las necesidades forenses y llamar especialistas en dichas disciplinas para contar con expertos en el tema y o equipos. Bueno, ¿qué pasa con este segundo ítem? Se suele dar, por ejemplo, en escenarios de electrocutados, donde se convoca al equipo criminalístico, pero para poder iniciar las tareas de ese equipo criminalístico es necesario primero llamar a expertos en el tema, que son el personal, por ejemplo, de DEMSA o el personal del Servicio de Electricidad de la jurisdicción donde se está prestando ese servicio criminalístico. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a tocar un cadáver o a meterme en un escenario donde una persona ha fallecido electrocutada sin saber si ya cesó el peligro de electrocución para ese equipo criminalístico. O puede ser que yo vaya a un lugar donde se ha muerto una persona con monóxido de carbono, bueno, en ese caso también tengo que llamar a los especialistas, que son los que tienen los equipos necesarios para determinar cuál es la concentración de monóxido de carbono en el ambiente, para saber si yo ya puedo ingresar a cumplir con mi servicio criminalístico. Puede ser que me manden a rescatar a una persona que se cayó a un zanjón, pero resulta que como yo como equipo criminalístico no tengo una escalera, ni tengo cuerdas, ni tengo nada de lo que se necesita para bajar hasta el lugar donde está el cadáver. Entonces voy a necesitar convocar a, por ejemplo, bomberos, que me permita a mí o que tenga el equipo, la maquinaria necesaria para el trabajo que yo necesito realizar. Esto es lo que quiere decir cuando dice que tengo que evaluar la necesidad de que intervengan otros especialistas. O sea, gente con equipos o con especialidades que no son necesariamente criminalísticas, pero para poder yo trabajar necesito de esa colaboración. Después, el punto C dice que hay que garantizar la continuidad de la seguridad, así como la entrada y salida de la documentación. Acuérdense que estamos en establecer la composición del equipo. ¿Qué significa garantizar la continuidad de la seguridad? O sea, yo, por ejemplo, como les dije recién, llamé al equipo de DEMSA porque vos estoy yendo a un escenario electrocutado, entonces necesito que me corte la electricidad, pero bueno, tengo que garantizar que ese escenario, digamos que ese equipo o lo que yo necesito, esté durante toda mi inspección. Si yo necesito un apoyo, digamos, de seguridad, porque estoy yendo a procesar un escenario a un barrio conflictivo, eh, o a un escenario, digamos, donde el contexto es conflictivo, por ejemplo, personas que están enojadas, que están tirando piedras o cualquier otra, digamos, amenaza contra el procesador del escenario, yo necesito garantizar que durante toda esa inspección criminalística yo esté seguro, o el equipo esté seguro. Después, el punto D, seleccionar personas capacitadas para llevar a cabo tareas de carácter especial. Fotografía, bosquejo, recolección de pruebas, huellas latentes. Esto es algo que tienen que tener bastante cuidado, porque generalmente suele suceder que en los equipos criminalísticos las tareas como la fotografía o los bosquejos o los rastros parece ser que fueran designados para que los realicen, digamos, las personas que recién están empezando, las personas con menos experiencia, las personas que usamos más como asistentes, pero resulta ser que son, digamos, son tareas que cuando yo ya me fui del escenario y ya las hice mal en el escenario, no hay vuelta atrás. Por ejemplo, pasó en un escenario bastante complicado, que se puso a hacer un escenario de un homicidio muy conocido, muy reconocido, el homicidio de 2 personas, en el que había ingresado, digamos, personal nuevo, la policía científica.
Y siempre la tarea de lo que es la planimetría, cuando una persona ingresa nueva, lo primero que aprende a hacer en el escenario del crimen son hacer los planos o levantar los rastros, que vendrían a ser las tareas más sencillas y que por la cantidad de repeticiones que se las hace, porque generalmente levantar rastros, levantas millones de rastros por día y hacer planos, haces millones de planos por día, como son tareas muy repetitivas que adquirís rápidamente experiencia, son las que generalmente hace una persona que recién ingresa. Bueno, la persona que estuvo a cargo de la investigación criminalística no tuvo mejor idea que poner a una persona nueva a que le hiciera la planimetría del lugar. Y esa persona nueva no tenía, digamos, todas las capacidades y toda la experiencia necesaria para hacer un plano de esas características. O sea, si yo te voy a poner a hacer un plano a vos como nuevo, primero te tengo que, obviamente que tenés que conocer todos los parámetros, pero no te puedo poner a hacer el plano de un homicidio, o un plano complicado, o el plano de una curva, o el plano de una rotonda, que son, digamos, los planos que son más complicados y que no son tampoco para personas que recién se inician. Más allá de que la planimetría sea sencilla en virtud de todo lo otro que se puede llegar a hacer dentro de la criminalística, no significa siempre que yo tenga que dejar esas tareas libradas a personas que no esté capacitada, más que nada en lo que es la experiencia, a ese tipo de cosas. Entonces, cuando ustedes conforman un equipo criminalístico, lo que tienen que hacer es conocerse. Entonces, ustedes en el aula seguramente ya están más o menos unidos en grupo, y cada uno conoce cuáles son sus debilidades y cuáles son sus aciertos. Entonces, si alguien sabe que tiene mejores cualidades para hacer la planimetría, o que se lleva mejor sacando las fotografías, o que tiene mejor habilidad para hacer el revelado de las huellas, entonces, bueno, cada uno va a tratar de ir cumpliendo esa función en virtud de lo que mejor se desempeñe. Obviamente que todos tienen que practicar todo, pero obviamente que cuando yo voy a rendir una prueba, o cuando yo voy al escenario de un homicidio, no voy a poner a practicar al que sé que menos habilidades tiene para levantar rastros dactilares. Voy a intentar poner al que mejor lo hace. Esto es lo que tiene que ver con seleccionar a esas personas capacitadas. O sea, no es una instancia, el procesamiento de un escenario no es una instancia de prueba. Yo me tengo que equivocar en las prácticas, me tengo que equivocar levantando mal los rastros en una etapa de experimental, pero en un escenario no me puedo equivocar. En un escenario no me puedo equivocar en sacar las fotos, ni me puedo equivocar en levantar el rastro, porque eso no tiene vuelta atrás, ya sea un escenario de un robo o de un homicidio. Si es un escenario real, todo lo que yo haga mal ya no lo puedo volver a repetir. Y después dice documentar todos los miembros del equipo y sus asignaciones. ¿Esto qué significa? Que yo voy a dejar aclarado cuál es la comisión criminalística, o sea, cuál es el equipo que está trabajando en el escenario y qué va a hacer cada equipo. Y eso es algo que se deja plasmado en el informe. En el informe pericial, una vez que ustedes hacen la inspección del escenario, dicen que se constituyó la comisión criminalística conformada por tales y tales personas, y que a cada persona se indica el rol que cumplió. Por ejemplo, se conformó la comisión criminalística conformada por Erika Bengolea, quien estuvo a cargo de la fotografía, Juan Pérez, quien estuvo a cargo de la planimetría del lugar. O sea, todas esas indicaciones las tengo que dejar plasmadas en mi informe para saber cuál es la tarea que realizó cada uno en el escenario. Bueno, ahí hasta ahí se entienden estos primeros 5 ítems de lo que es establecer la composición del equipo. ¿Alguno tiene alguna duda? Si se entiende, bueno. Sigamos entonces. La segunda etapa, el segundo paso de la etapa de procesamiento de la escena es el control de la contaminación. Control de la contaminación. Entonces dice, en el ítem A, dice que ya sean los interrogados o los miembros del equipo tienen que limitar el acceso a la escena del delito a personas vinculadas al procesamiento. Lo he hecho mal. Es a personas que no estén vinculadas al procesamiento de la escena del delito. O sea que yo
Acuérdense que cuando vimos esto de las 3 zonas, la zona crítica, que es la zona crítica, es la zona donde se va a hacer el procesamiento del escenario. En esa zona solamente pueden estar las personas que tienen un papel que desempeñar en el procesamiento del escenario y el testigo de actuación criminalística. El resto de las personas, o sea, quienes no tienen ningún papel que desempeñar, no tienen que estar ahí. O sea que si yo voy a dividir mis etapas y voy a arrancar haciendo la observación preliminar del escenario junto con las fotografías, la persona que levanta rastro no tiene por qué ir al lado mío haciendo ese trabajo. Se va a quedar afuera hasta que le toque, digamos, el momento a esa persona de realizar su trabajo. Después en el punto B dice que hay que respetar los primeros interrogantes y considerar la recolección de muestras de comparación y de certeza. Ya vamos a ver qué es lo que son las muestras de comparación y certeza cuando veamos la cantidad de muestras necesarias, que es una de las dudas que, digamos, que tiene toda criminalística, es de cuántas muestras me tengo que llevar. Bueno, las muestras que te tienen que llevar pues, también están relacionadas con las muestras de comparación y certeza. ¿Qué significa? Que si yo tengo un charco de sangre bastante grande, en un lago hemático, me tengo que llevar muestras suficientes para hacer la determinación química, pero también tengo que llevarme muestras para que se pueda hacer, digamos, comparación y certeza. Entonces yo voy a levantar una superficie de esa sangre, voy a verificar si me da positivo o no me da positivo, pero tengo que también tener en cuenta que no exista dentro de esa zona donde yo levanté la muestra otra cosa que también me pueda estar dando positivo. O sea, yo tengo una mancha que me parece que es de sangre, que la lavaron, voy a hacer el levantamiento de esa parte, pero también voy a levantar de las zonas del costado para hacer esta comparación o certeza. O sea, controlar que el positivo me esté dando por esa mancha y no porque toda la pared esa, donde sea que levante, me está dando positivo. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos la cantidad de muestras necesarias. El punto C, identificar a los primeros interrogados y considerar la recolección de muestras de comparación. Bueno, este punto que lo agrega Silveira en su manual, en realidad no tiene que ver con la tarea criminalística. Esta condición de interrogación no es parte de la tarea criminalística, por lo menos de la forma en que se lleva a cabo en la provincia de Mendoza, que es donde ustedes van a trabajar. Acuérdense que, no sé si lo saben o no, si no se los cuento ahora, la policía en función judicial, que no existe en la policía de Mendoza, sino que esta tarea está realizada por 2 organismos, que son la Policía de Investigaciones y la Policía Científica. Bueno, esa Policía de Investigaciones y Policía Científica son los que llevan a cabo las funciones de la policía en función judicial. Que esa policía en función judicial es la que establece el Código Procesal Penal y que en otras provincias esa policía en función judicial en realidad está desempeñada por gente que es civil y que no tiene carácter de policía. O sea que para hacer este tipo de intervenciones criminalísticas no necesitan ser policía como pasa ahora en la provincia de Mendoza. Por ejemplo, en Salta, en Córdoba, en Entre Ríos, en Buenos Aires existen ya la policía en función judicial que no tiene, digamos, personal policial como integrantes de esa policía en función judicial, sino que son personas civiles. Pero bueno, ¿por qué les explico esto? Porque siempre estaba asociado esta policía en función judicial con esta, digamos, doble función, que es la de investigar a nivel de lo que hace investigaciones, la policía de investigaciones, y por otro lado, hacer los procesamientos de escenario y de indicios, que es lo que hace la policía científica. La tarea de investigar o de interrogar personas es materia específica de la policía de investigaciones. Y hoy ustedes, como personal criminalístico, no pueden hacer interrogaciones. Acuérdense que además, a nivel del Código Procesal Penal, existe todo un reglamento y existe todo un procedimiento jurídico para hacer interrogación de personas. Yo no puedo llegar a un escenario y empezar a interrogar a una persona como si nada, porque detrás de la interrogación existe todo un marco jurídico que hay que cumplir para hacer preguntas a una persona que se sospecha, digamos, o a una persona que se cree que puede ser partícipe, ya sea principal o necesario, en un hecho delictivo. O sea que esto de identificar a los primeros interrogados
no corre para el trabajo de ustedes como criminalistas. Sí, lo que van a hacer ustedes es interrogar a la persona que está en el escenario a cargo de la preservación del escenario. Ustedes, cuando realicemos las prácticas de trabajos de escenario, cuando llegan al lugar se van a encontrar con una persona, que es el personal policial, que está paradito allá afuera, que es el que debería haber establecido los límites de preservación, y a esa persona sí la pueden interrogar. La pueden interrogar solamente para tener en cuenta con qué se van a encontrar, o para tener, digamos, en cuenta qué tipo de indicios podrían ustedes llegar a encontrar en el escenario, pero no lo van a interrogar para dejar plasmado en su informe la interrogación que hicieron. Su interrogación es meramente orientativa, o sea, que les digan que ustedes van a un lugar donde les dijeron que habían robado, o que van al lugar donde les dijeron que había una persona muerta. Solamente para eso, no para dejar plasmado en el informe toda la interrogación que le hicieron a esa persona. De todas formas, esta parte lo van a ver bien en detalle cuando veamos la charla de preservación. Después, el punto 6 dice que hay que identificar, el punto 6 es el de asignar un área destinada a los residuos y a los equipos. Una vez que yo llego al escenario, entrevisto al personal que está a cargo de la preservación, voy a buscar un lugar en el escenario donde yo pueda colocar los equipos criminalísticos. Ese lugar, obviamente, tiene que ser un lugar donde no se encuentren indicios y donde no haya posibilidad de que yo esté, digamos, contaminando o destruyendo indicios por poner mis cosas en ese lugar. Sin embargo, tiene que ser por un lado, un lugar donde estén los indicios, pero tampoco puede ser un lugar alejado de la zona donde yo voy a estar trabajando. Por ejemplo, imagínense ustedes el Instituto Bucetich, que ustedes estén inspeccionando un aula de arriba, la verdad que no es nada práctico que tengan los materiales en el hall de entrada. En realidad tienen que buscar un lugar allá arriba, cerca del aula, donde puedan ustedes poner todos los materiales y poner un sector donde van a ir tirando todos los residuos, que no les quede adentro del escenario perjudicando sus inicios, pero tampoco que les quede lejos del escenario y que implique que ustedes estén yendo y viniendo y perdiendo tiempo. Después dice que tienen que utilizar un equipo de protección personal a fin de prevenir la contaminación del escenario. La utilización del equipo de protección personal, más allá de que hay que prevenir la contaminación de la escena, tiene que ver primordialmente con una medida de bioseguridad personal. O sea que yo sí no quiero contaminar la escena, pero antes que no querer contaminar la escena, tengo que estar velando por mi seguridad, por mi bioseguridad. Entonces, ahora vieron que está todo este tema del coronavirus. Por ejemplo, desde Policía Científica hemos tenido que armar un protocolo especial de actuación para esos casos en particular, sobre todo por el tema del equipo de protección de bioseguridad que se va a tener que utilizar en esos escenarios. Y hay momentos en que verdaderamente hay que tener en cuenta, o sea, no hay que ni siquiera pensarlo, en que yo tengo que preservar primero mi vida y después pensar en preservar el indicio. Entonces, cuando hablemos de equipo de protección personal, más allá de que yo no quiero contaminar el escenario, ni quiero contaminar un indicio con mi materia, digamos, orgánica, ya sea ADN, pelo, uñas, saliva, lo que sea que pueda yo dejar en el escenario, más que nada lo que yo no tengo que querer es llevarme cosas que me perjudiquen, digamos, en mi salud del escenario. Hoy está todo esto del coronavirus, pero antes de eso, en cualquier muerto SAM, en realidad está el peligro de que no se sabe de qué murió esa persona, por eso se ha iniciado toda una investigación judicial al respecto. Entonces, a lo mejor fue una persona que se murió de un ataque cardíaco, pero a lo mejor fue una persona que se murió de tuberculosis. Y el virus de la tuberculosis es mucho más contagioso y es mucho más peligroso porque tiene una contaminación aérea que el coronavirus. El virus el coronavirus, su transmisión es a través de gotículas. O sea que yo tengo que estar cerca de una persona que vive a través de su vía respiratoria para que ese virus me caiga, que yo de alguna manera lo lleve también a mi vía respiratoria y de esa forma ingrese a mi organismo. El virus de la tuberculosis es tan pequeño que queda suspendido en el aire, que es algo que no pasa con el coronavirus.
Entonces, si yo voy a un escenario donde ha muerto una persona por tuberculosis, es mucho más, digamos, peligroso todavía para mí el aire que estoy respirando que cualquier otra cosa. Entonces, cuando hablemos de equipo de protección personal, primero piensen en la protección para uno y después en la protección del escenario. Si en algún momento se les Profe, hace... Sí, ¿tiene algún nombre el equipo que se utiliza? mira, los equipos que están recomendados ahora a nivel de la provincia, bueno, la nación también, pero ahora la provincia también sacó un protocolo para el personal de salud. En realidad tiene que ser un equipo, el equipo de protección del cuerpo tiene que ser, puede ser ya sea de 2 piezas, en realidad se recomienda que sea una sola pieza como un mameluco, que sea impermeable, por un lado. Después tenés que utilizar un barbijo de filtro N95, que es el único barbijo que impide que el virus pueda pasar a tus vías respiratorias. Los barbijos comunes, los barbijos de fabricación, digamos, artesanal, que son los que nos fabricamos en la casa, no impiden, no tienen ese nivel de filtración que impide pasar un virus. Acuérdense que los virus son micrométricos, son muy pequeños y verdaderamente pasan tranquilamente los poros de una prenda común. Después tenés que tener un protector facial, tenés que tener triple guante de nitrilo, porque el guante de látex también puede ser pasado por el virus. Tenés que tener un gorro que te cierre con el protector facial. El protector facial es esa que es tipo como lo que se usa para soldar, que se ponen esas máscaras así. Aparte del barbijo, tenés que tener el protector facial. Porque los ojos, incluso los oídos, son vías de entrada también del virus. Las botas de goma o calzado que sea impermeable. Y no me falta nada más. Bueno, nada más. Todo eso. O sea que tenés que estar totalmente vos impermeabilizado para hacer ese trabajo. El problema es que yo no sé si ustedes seguramente sí han estado viendo todas las noticias. El tema es que llega un momento del sistema, que es lo que ha pasado en los países donde está, digamos, ya colapsado todo, en que ese material empezaba a faltar. Nosotros acá, que nos ha agarrado, digamos, al final, nos encontramos con que las máscaras N95, las viseras faciales, todo eso, la verdad que están escaseando, y por eso seguramente ustedes vieron que a partir de mañana es obligatorio el uso de barbijo para cualquier persona que salga a la calle. Por eso desde la obligatoriedad esa que se implementó en la provincia de Mendoza, indican que los barbijos sean los barbijos comunes y no los barbijos profesionales, que son los N95, que son los que necesita tener el personal de salud, en primer lugar, y el personal de la fuerza de seguridad, que son los que estarían, digamos, en la línea de fuego, o sea, los que están primero en asistencia a las víctimas. En cambio, las personas en realidad necesitan usarlo, el resto de los ciudadanos, solamente para minimizar su riesgo de contagiar y un poco menos de contagiar. Pero bueno, sí, ese es el tipo de bioseguridad que se tiene que usar para este tipo de virus. Ahora, para un procesamiento de escenario común, donde no hay sospecha de una infección, no solamente de esto que está ahora, digamos, que está ahora, que es el coronavirus, sino de cualquier tipo de enfermedad infecciosa, se recomienda usar ese equipo que les acabo de contar. En un procesamiento de escenario común, en un homicidio común, por ejemplo, se utilizaba el equipo quirúrgico, el equipo médico quirúrgico, que es un equipo que en general no es impermeable y que viene, bueno, las botitas, los guantes, todo esto no tienen todas las especificaciones que les estoy contando, porque acá lo que se quiere es no mancharse y no contaminar, más que no infectarse de un virus, que ya es otra cosa. Así que bueno, en los escenarios de homicidios comunes, por ejemplo, antes de que pasara todo esto que está pasando ahora, con utilizar un equipo quirúrgico común, quiere decir que ustedes ven que usan los médicos para operar o que pueden encontrar ahí en el instituto, con eso es suficiente. Y las prácticas, cuando ustedes rindan su práctica final, el equipo de protección que tienen que tener es ese quirúrgico, que es el que se compra en cualquier farmacia o en cualquiera de esos negocios que venden este tipo de elementos para la salud. Bueno, limpiar o desinfectar las herramientas y equipos usados en el procesamiento del escenario cuando finalicen su uso. Eso acuérdense que es algo que se tiene que hacer constantemente.
Siempre se recomienda limpiar con alcohol todas las herramientas, justamente porque la lavandina es un desinfectante que, digamos que no puede corroer o puede llegar a dañar los equipos, las pinzas o cualquier cosa que nosotros estemos utilizando. Por eso siempre ustedes van a encontrar que en todos los equipos criminalísticos se recomienda tener el alcohol para desinfectar. Si ustedes van a iniciar, supónganse que tienen su maletín criminalístico y tienen una sola pinza o tienen una o dos pinzas nada más y tienen que levantar 20 muestras de sangre, van a tener que tomarse el trabajo de entre muestra y muestra e ir haciendo la desinfección de la pinza. Eso sí o sí lo tienen que hacer. O si van a levantar muestras de ADN, también tienen que fijarse que ustedes con sus propios guantes no van a estar llevando el ADN de una superficie a la otra. Por eso siempre se aconseja estar desinfectando permanentemente las herramientas con las que estamos utilizando, con las que estamos trabajando en el escenario. No solamente al finalizar, sino también durante el uso, cuando vayamos a usarla para varias intervenciones, para varias acciones en un mismo procesamiento o escenario. Después dice utilizar material descartable cuando se... Sí. Los materiales de los con los que utilizamos para trabajar, ¿los tenemos que comprar nosotros? No, mira, los chicos que han rendido se han tenido que comprar bolsitas, en realidad bolsitas transparentes chiquitas como para que entre una vaina. Los tubos también se los han comprado algunos, se los han comprado ellos, los tubitos esos de Fendo, donde ponen las muestras de sangre o los hisopos. Pero bueno, todo lo que son sobres, pinzas, pinceles para levantar rastro, el polvo para levantar rastro, el equipo quirúrgico, los últimos chicos me contaron que se lo habían tenido que comprar porque el instituto no tenía más. Pero eso ustedes lo tienen que exigir, porque ellos les tienen que dar las cosas para cuando ustedes rindan, ellos tienen que tener todos estos equipos. Así que lo bueno es que no vayan el día anterior a que van a rendir a fijarse si tienen el equipo, sino que una vez que ustedes ya se deciden, pedirle al instituto si no tienen los equipos quirúrgicos, de preguntar, bueno, ¿y cuándo los van a comprar? Porque yo quiero rendir, o ya van a estar cuando yo rinda, que traten de lo menos que sea comprar ustedes, porque ellos tienen la obligación de darle todas las cosas para que ustedes rindan. Igual que todas las cosas para durante el cursado, se las tienen que dar ellos, todos los elementos que vamos a usar para aprender a levantar bien los rastros, para aprender a sacar la fotografía, que es otra de las cosas también, ustedes pueden usar las cámaras de la facultad, de ahí del instituto. El tema es que yo me encontraba en escenarios en donde ya estaban rindiendo, que iban y agarraban una cámara que no sabían usar. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que se las tienen que brindar el instituto y que ustedes tienen que usarlas y conocerlas. Pero sí, la mayoría de las cosas que usaron los chicos las usaron del instituto. Sí les digo que compraron eso, las bolsitas, los tubitos. Algunos nosotros durante el cursado ustedes van a tener que hacer un rótulo de inicio, porque yo cuando tomé la materia el año pasado me di cuenta que estaban usando los rótulos de policía científica. En realidad no pueden usar esos rótulos, y además que esos rótulos son rótulos viejos, que ya no cumplen con el protocolo unificado de los ministerios públicos fiscales, que es el protocolo que rige a nivel nacional y que es el que ustedes tienen que conocer, y que establece todas las guías de procedimientos para garantizar la cadena de custodia de los indicios. Bueno, en ese protocolo unificado, que lo vamos a ver más adelante, ustedes van a encontrar que el rótulo de indicios tiene que cumplir con ciertos parámetros. El rótulo de policía científica no está cumpliendo con ese parámetro, por eso yo el año pasado les hice a la gente de tercer año que cada equipo de trabajo se fabricara su rótulo. Algunas personas los llevaban impresos directamente y algunos para rendir el examen final los hicieron imprimir en láminas autoadhesivas. No sé, pero eso bueno, eso ya depende de cada uno, no es que sea obligación de ustedes llevarlos impresos así. Pero de comprar cosas no fue mucho lo que tuvieron que comprar. Y menos cuestiones como polvo para levantar los rastros o pinceles, esas cosas así, ¿no? Porque son carísimos y eso es algo que se les tiene que brindar el instituto. Sí, yo les sugerí el año pasado a los chicos de tercero, si querían ellos comprar plumas para que fabricáramos en la clase un plumín y que cada uno después se quedara con plumines y aprendiera cómo fabricar los plumines para tenerlos, que obviamente salen mucho más baratos que ir y comprarte un plumín profesional. Eso sí se lo sugerí, pero eso no era una obligación ni es un objetivo de la materia. En realidad fue
por si a alguien le interesa irse armando su maletín, o el día de mañana, no sé, me interesa tener un maletín armado para trabajo, eso sí lo pueden ir comprando. Igual vamos a ir viendo durante todas las clases cuáles son los materiales que ustedes tienen que tener. Y el que lo quiera ir adquiriendo lo puede adquirir, pero no es obligación. No es que ustedes tienen que terminar la materia con un maletín armado con todos los materiales. Bueno, eso. Utilizar material descartable, el punto G, cuando se recogen muestras biológicas en forma directa. Por ejemplo, si yo voy a agarrar un pelo con el guantecito, con mi mano, o sea, no voy a utilizar una pinza, sino que ese mismo pelo lo voy a agarrar con un guante, me debería descartar ese guante. O sea, no puedo utilizar ese guante para ir a agarrar otro pelo porque estoy haciendo contaminación de muestras de ADN. Bueno, entonces hasta ahí, fíjense que vimos cómo teníamos que controlar la contaminación en el procesamiento del escenario. Después, la tercera etapa es la etapa de la documentación. Dice que los miembros del equipo tienen que revisar la escena, la evaluación, o sea, tienen que hacer una evaluación de la escena, analizar esta evaluación de la escena para determinar el tipo de documentación que necesitan. Por ejemplo, si yo voy a ir a procesar un escenario donde me tengo que llevar un muerto, tengo que saber que tengo que tener un acta donde el fiscal me diga, te autoriza que te lleves el muerto, y un papel que me diga, tenés que entregarme el muerto en la morgue judicial. Si yo voy a tener un lugar donde hay digamos, un procedimiento donde tengo droga, voy a tener que tener toda la documentación necesaria para poder remitir esa droga al lugar que corresponde. O sea, esta es la documentación, es con el tipo de hecho que yo tengo que evaluar si yo necesito tener algún papel particular para realizar ese procedimiento. Después, el punto B dice que tengo que coordinar las fotografías, me ha quedado mal escrito, los videos, los bosquejos, las medidas y las notas. En realidad esto, ¿qué es lo que les va a pasar a ustedes? Cuando ustedes conforman un equipo criminalístico, fíjense que tienen muchas tareas. Tienen que sacar las fotos, a algunos les gusta hacer filmación, tienen que hacer el bosquejo de la planimetría, tienen que tomar las medidas, tienen que llenar los rótulos, tienen que describir los indicios, tienen que llenar el acta de cadena de custodia de cada uno de los indicios, y para esas tareas, que hasta donde les voy contando llevamos 8, van a ser 3 o 4 personas. Entonces va a llegar un momento en que no voy a poder decir, bueno, yo solo voy a ser la fotógrafa. Voy a tener que ser fotógrafo y también voy a ser el que llena los rotulitos. O voy a ser el que hace la planimetría, pero también voy a ser el que hace el revelado de las huellas papilares. Entonces, en este punto ustedes van a coordinar y van a decir, bueno, qué va a hacer cada uno del escenario, teniendo en cuenta eso que les dije, cuál es la habilidad que mejor manejan en un escenario. Cuando vamos a hacer prácticas, cuando hagamos las prácticas del escenario, obviamente que cada uno va a ir, no sé, podéis un día levantar las huellas, otro día vas a hacer la fotografía, otro día vas a hacer el plano, y podéis ir practicando. Pero cuando a ustedes les toque rendir, tienen que intentar conocer ese equipo que van a conformar para decir, bueno, vos te voy a poner a levantar huellas porque sé que sos bueno levantando huellas, vos sé que sacás buenas fotos, vos sé que sacás buenos planos, entonces te voy a llevar de mi ayudante para que hagas ese trabajo. Y yo quedarme tranquilo que ese trabajo va a estar bien hecho. Las fotografías, bueno, las fotografías siempre van de lo general a lo particular. La primera fotografía que ustedes van a sacar cuando lleguen al escenario es la fotografía de preservación. Ustedes llegan a un escenario y lo primero que hacen es fotografiar el estado de preservación. En el estado de preservación, la foto va a mostrar si estaban o no estaban delimitadas las 3 zonas de preservación, si había gente adentro de la zona crítica, si no había gente adentro de la zona crítica, si no estaban a lo mejor esas cintas de peligro que limitan los lugares. O sea, esa foto es antes de cualquier cosa. O sea, antes de ir al lado, esto se los digo para que lo tengan en cuenta cuando vayan a rendir, o cuando rindamos ahora a mitad de año, la práctica, digamos, de mitad de año, no voy a entrevistar al que está haciendo la preservación. Eso no es lo primero que hago. Lo primero que hago es sacar las fotos. En mis fotos se tiene que ver dónde estaba parado el que estaba esperándome para decirme qué pasó y que estaba a cargo de la preservación, dónde estaba parada la gente, dónde estaban parados los testigos, dónde estaban parados toda la gente. Mi foto tiene que mostrar el estado de preservación tal como estaba cuando yo llegué al escenario, ya sea que esté bien o que esté mal, porque ese estado de preservación no depende de ustedes. Sí va a depender de ustedes lo que pase después de que llegan al escenario. Pero cuando ustedes llegan al escenario, cómo estaba el escenario es muy importante. Mostrar cómo era la preservación del escenario cuando llegaron. Y esa es la primera fotografía.
que no solamente tiene que ser una foto, mejor son varias fotos para mostrar el estado de preservación del escenario. Y obviamente que en estas fotos es importante tratar de que se muestre al personal que estaba a cargo de la preservación. No le voy a pedir que pose para mí, decirle, mira, que te voy a sacar una foto, en realidad siempre se intenta sacar la foto sin que la persona se dé cuenta que la foto va directa, o sea, solamente para dejar constancia que estaba esa persona ahí a cargo de la preservación, o sea, que la hizo bien o que la hizo mal. Después lo otro que dice que cubriendo la escena de forma general, cercana y normal, en realidad todo lo que es la fotografía, ustedes ya me imagino que ya han visto cuáles son las tomas que se tienen que hacer, pero esta primera fotografía de cuando llego, en realidad tienen que mostrar el escenario, primero la preservación. Habiendo pasado la preservación, el escenario en el modo en que está, mostrar, digamos, la vista general del escenario y después ir haciendo acercamientos. Tengo que mostrar en mi fotografía el número de la numeración municipal, si es que la tiene el escenario donde voy, o en el caso de un vehículo, el número de patente, o sea, cualquier dato que me permita a mí relacionar o individualizar ese escenario, ya sea por número de patente, por número de identificación municipal, cualquier cosa que me permita a mí decir, bueno, sí, este era el escenario que yo estoy investigando, estaba en esta altura municipal, o era este el dominio del vehículo que hizo la infracción. Después tengo que mostrar cómo son los accesos. Supónganse que les toca hacer un escenario de una vivienda, de cualquier lugar que tenga puertas de entrada y ventanas. Tengo que sacar fotos de todas las ventanas y de todas las puertas, mostrando cómo eran los sistemas de cierre y cómo estaban los sistemas de cierre, si estaban rotos, si no estaban rotos, si la puerta estaba cerrada. Si la puerta estaba cerrada, si tenía la llave puesta, digamos, la cerradura colocada o no. Si la ventana estaba abierta o no, si tenía cerradura colocada o no. O sea, todo eso lo tengo que mostrar mediante fotos y mediante la descripción escrita también. Porque voy sacando la fotografía, y si yo intento abrir la puerta y veo que se abre, no tengo forma de sacar fotos, o sea, más de sacar la foto y mostrar que no estaba puesto, digamos, el seguro de la llave. Pero es algo que sí tengo que escribir. Esto de sacar fotos de la víctima, sospechoso, testigo, grupo de gente o más y vehículo, eso en realidad van a ser las fotos que voy a sacar de la preservación del lugar como estaba, porque una vez que ustedes se hagan cargo del escenario, ustedes a toda esa gente la tienen que sacar. Es algo que no puede hacer el primer policía que llega al lugar, porque el primer policía sí tiene la obligación de entrevistar a todas esas personas, a las víctimas, sospechosos, testigos, grupos de gente. Él tiene la obligación de individualizarlas y de tomarles, digamos, la declaración. Ustedes como criminalistas no. Lo único que tienen que hacer es sacar a la gente de su escenario, de la zona crítica, para poder trabajar y para iniciar la tarea de preservación si no estaba bien preservado el escenario. Después les dice perspectivas adicionales, fotografía desde el aire, el área de visión del testigo, el área del cuerpo una vez removido. Bueno, todas esas son fotos que ustedes pueden agregar. Ahora lo que se está usando mucho para hacer esta fotografía, por ejemplo, del aire, son los drones. Es una modalidad que ahora está, digamos, está bastante fuerte y que se está haciendo en todas las provincias de Argentina, se está haciendo mostrando el escenario con los drones. Y obviamente que el área del cuerpo una vez removido también. Siempre que yo tengo un cuerpo, siempre que tengo un escenario, es importante tanto sacar las fotos de cómo estaba el escenario como llegué, pero también las fotos del escenario una vez que me voy. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, es un poco largo esto, pero bueno. Sigamos. Voy a tomar un poquito de agua, chicas. Bueno, después filmación como complemento opcional de las fotos. Eso también es otra cosa que se puede hacer. Filmar la escena.
no mucha gente la hace. En general se suele hacer en escenarios como homicidios, escenarios más complejos, que aparte de hacer las fotografías se hace filmación, pero no en todas las escenas se hace. Sí es importante que sepan que en el Protocolo Nacional de Femicidio, de abordaje de escenarios con perspectiva de género, en realidad, es obligación no solamente sacar fotografías, sino también hacer la videofilmación. Entonces, esto, tengan mucho cuidado con eso, porque si ustedes cuando vayan a rendir el examen final les toca un escenario donde resulta que por las características del hecho puede ser encuadrado dentro de lo que es un femicidio, ustedes aparte de sacar las fotos tienen la obligación por protocolo nacional de hacer una videofilmación de ese escenario. Es el único caso donde está expresamente indicado que es obligatoria la filmación del escenario. Bueno, después dice preparar bosquejos preliminares y medir. Esto, aunque parezca una tontera, la verdad es que es bastante importante y bastante práctico. Muchas veces, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia, nos cuesta saber por dónde arrancar a hacer el plano. Entonces lo que uno tiene que hacer es, más o menos, primero mentalmente hacer un análisis de qué voy a mostrar y cómo es el escenario que voy a inspeccionar, y después, por ejemplo, imagínense que les toca una habitación de forma más o menos rectangular, entonces las hacen ustedes, las hacen en un bosquejo, van ubicando los indicios más o menos donde les parece que irían y después van tirando las líneas. O sea, hacer como una estrategia de cómo voy a ir yo tomando todos esos bosquejos de lo que quiero medir. O sea, que primero me hago todo el bosquejo de todo lo que voy a medir y después directamente con una cinta voy y tomo todas las medidas que necesito. Entonces es mucho más fácil que ir, digamos, pensando en cada momento, por cada indicio, cómo lo voy a ir ubicando. Entonces, me hago un bosquejo general del escenario, por ambiente puede también llegar a ser, y después de eso, recién ahí cuando tengo todo ubicado en mi bosquejo, voy tomando las medidas. Generar notas en escena. Bueno, generar notas en escena, ¿qué significa? Que en el momento que ustedes llegan a la escena, lo primero que tienen que hacer es decir, bueno, son las 16:39 horas, y anotan esa hora. Anotan la hora y empiezan con las fotos de presentación. Tienen que anotar la hora exacta en que llegaron en la escena. Describir la escena tal como aparece, significa todo lo que les dije recién, todo eso que iban mostrando en fotos, también lo van a describir de forma, la forma descriptiva escrita. O sea, voy a decir, se menciona el edificio tanto, que se ubica sobre tal lado, que tiene tales accesos, que la puerta se encontraba abierta, se encontraba cerrada, la cerradura estaba rota, la reja estaba rota, o sea, voy diciendo todo lo que yo voy mirando. Registrar pruebas pasajeras como por ejemplo olores, ruidos, signos. Eso también lo van a hacer, por ejemplo, decir cuando llegaron había, no sé, olor a gas en el interior del lugar, o estaba lloviendo, o estaba corriendo viento, obviamente que si es de noche, si es de día, si la inspección la hicieron con luz artificial, o la hicieron con luz natural, o con una combinación de ambas. Y después documentar las circunstancias que requieran el uso de otros métodos que no fueran los procedimientos usuales. Por ejemplo, a ustedes les toca inspeccionar un escenario donde la persona, bueno, si alguno vio el video o conoce el caso del suicidio de Nisman, imagínense una escena donde ustedes tienen el cuerpo que está trabando la puerta y que ustedes tienen la posibilidad de ingresar por la ventana, y bueno, en realidad su ingreso al escenario va a ser por la ventana, entonces van a tener que dejar registrada esa condición extraordinaria de ingreso, o alguna condición que hace que se salgan de los parámetros normales porque se necesita hacer de esa manera. Imagínense que ustedes tienen que hacer la inspección de una muerte de una persona que, imagínense el escenario del instituto, una persona que matan en el interior del escenario, pero resulta que queda una manchita de sangre en el medio de la calle Río. Y bueno, la verdad que lo primero que van a hacer, antes que hacer todo el procesamiento del escenario, van a ir y van a procesar solamente esa manchita, porque todo lo que significa tener, digamos, esa calle cortada o poder perder ese indicio en el medio de la calle, es más importante que hacer todo el procesamiento o ir a mirar el cuerpo. Entonces, primero hago esto por una condición extraordinaria.
Bueno, esa es toda la documentación. Después el cuarto paso de esta segunda etapa, que es el procesamiento de la escena, es priorizar la recolección de evidencia. Para la recolección de evidencia, que también lo vamos a ver en la próxima clase, existe un orden de secuencia de colección. En la teoría, se estableció un orden de secuencia que les dice cuáles indicios ustedes tienen que levantar primero y cuáles indicios son los últimos que van a levantar. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero bueno, este tema, revisar la recolección de evidencia, está, digamos, íntimamente relacionado con esa teoría. Bueno, el punto A le dice que tiene que llevar a cabo una evaluación metódica y cuidadosa, considerando toda la prueba posible. Fluidos biológicos, huella latente, rastros de evidencia, y hoy, sobre todo hoy, que existe a partir del 2017 el Banco de Huellas Genéticas Digitalizadas en Mendoza, una de las pruebas que ustedes tienen que ser conscientes y que yo quiero que ustedes levanten en los escenarios es las pruebas de posible material de ADN, de células epiteliales. O sea que en un sector donde ustedes pasen el polvo para levantar rastro y no encuentren el rastro, pero por ejemplo es un picaporte, que ustedes saben que, bueno, a lo mejor no quedó el rastro, pero sí saben que ahí tocaron, entonces le van a pasar un hisopo buscando posibles células epiteliales. O sea que hay que evaluar la posibilidad de que exista cualquier tipo de indicio. Si yo voy a entrar a un escenario donde tengo un piso que tiene una superficie lisa y pulida perfecta, bueno, tengo que pensar que si yo me agacho o me arrodillo y miro al ras del piso, puede ser que desde ese ángulo yo vea si hay o no hay huellas de calzado, que seguramente desde mi perspectiva parada no se verían. Entonces cuando yo ingreso a un escenario, cuando yo voy a abordar un escenario, tengo que abordarlo pensando en todo lo que me puedo llegar a encontrar. Y no dejar que se me escape nada. Después, el punto B dice, en primer lugar, prestar atención a las áreas de fácil acceso, de vista abierta, para ir llegando luego a lugares más cerrados. Bueno, eso no hay mucho que explicar, o sea, siempre, obviamente, bueno, igual no se los puedo mostrar, pero, por ejemplo, en el caso de Gil Pérez, ¿se acuerdan que mató a su madre y a su tía? En realidad el lugar donde las había enterrado, era el lugar de más difícil acceso, porque él lo había vuelto difícil, el acceso. Si uno lo hubiese visto sin ojos de criminalista, parecía que había hace millones de años no pasaba nadie porque estaba lleno de escombros, lleno de un montón de cosas que no daban la impresión de que por ahí podía haber llegado. ¿Qué se hizo primero? Se fue haciendo excavaciones en lugares donde había escombros, en lugares donde se veía tierra más o menos removida. Esos fueron los lugares que se fueron buscando hasta que se llegó a ese lugar, digamos, de más cerrado, de más difícil acceso. Pero en general siempre se empieza desde lo más fácil, o sea, de donde yo podría entrar. Si usted voy a entrar en una casa y tienen un pasillo, digamos, en entrada por un lado y tienen otro pasillo que está todo bloqueado, obviamente que siempre van a arrancar haciendo su inspección por ese pasillo que está abierto, y como última medida seguramente van a hacer la parte del pasillo que está todo bloqueado con cosas o con objetos. Eso es lo que se refiere a este punto, que siempre se va, digamos, de lo más sencillo para terminar abordando lo más complicado o lo más lejano, lo más cerrado. Seleccionar un patrón de búsqueda sistemática de recolección de pruebas basado en el tamaño y la ubicación de la escena. Esta selección en realidad es obligatoria e implica establecer un método de búsqueda. ¿Se acuerdan cuáles eran los métodos de búsqueda? Bueno, ustedes cuando hacen el procesamiento de un escenario, para que el proceso que ustedes estén haciendo se considere científico, ustedes tienen que tener establecido un método de búsqueda. O sea, ustedes van a un campo abierto donde supuestamente han enterrado a una persona, donde supuestamente pueden encontrar evidencia tirada en ese campo, y tienen que seleccionar el mejor método de búsqueda. Si tienen un equipo criminalístico de 50 personas, el mejor método de búsqueda es el lineal. Pongo las 50 personas formando una línea y avanzamos todos abatiendo el campo hacia adelante. Si yo estoy en un escenario de una vivienda y voy haciendo inspección por ambiente, por ejemplo, podría ser el método de grilla, o podría ser el zigzag, o podría ser el sonar. O sea que yo, depende del lugar donde esté, tengo que seleccionar un método de búsqueda.
pero el método de búsqueda sí o sí tiene que ser un método que se seleccione pensando en el tipo de escenario. Así que si no se acuerdan los métodos de búsqueda y no se acuerdan para qué escenario era sugerido cada método de búsqueda, vuelvan entonces a la materia donde estudiaron eso y repásenlo nuevamente, porque cuando ustedes aborden el escenario, yo también les voy a pedir que me digan cuál fue el método de búsqueda que seleccionaron y por qué seleccionaron ese y no otro. El punto D. Seleccionar un método progresivo de selección-recolección a fin de que las técnicas iniciales no comprometan los procesos subsiguientes de la selección-recolección. Esto tiene que ver justamente con lo que les digo que es el orden de secuencia, el orden de secuencia de indicios. Por ejemplo, si ustedes tienen que levantar sangre y tienen que hacer rastros en un escenario. Bueno, primero voy a levantar la sangre y después voy a hacer el rastro, porque obviamente que no voy a estar contaminando con el polvo del rastro todo el material biológico que yo tenga en el escenario. Entonces ese es el orden de secuencia. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que ir a levantar sangre, pero tengo que agarrar el picaporte donde supuestamente hay rastro? Y bueno, yo voy a tener que aplicar la excepción y primero le voy a tener que hacer rastro al picaporte, porque seguramente si lo toco antes, puedo perder ese indicio y después entrar a sacar sangre. O sea que existe un orden de secuencia para la colección de indicios, pero también existen excepciones que me hacen que yo tenga que saltearme o hacer de otra manera. El orden de secuencia dice que ustedes tienen que levantar o colectar los objetos más grandes primero. Entonces imagínense que ustedes tienen un escenario donde tienen un arma de fuego adentro, pero tienen una goteo de sangre en la puerta de ingreso al escenario. Según el orden de colección, yo debería levantar primero el arma y después levantar la sangre. Pero no puedo hacer eso porque no levantar la sangre implica que todo aquel personal de la comisión criminalística que está entrando y saliendo puede perder el indicio o contaminar ese indicio de sangre. Entonces la excepción va a ser que la voy a levantar porque se encuentra en los ingresos al lugar y necesito preservar la integridad de ese indicio. Igual eso lo vamos a ver bien cuando vemos el orden de secuencia. El punto E dice evaluar continuamente los factores climáticos y factores de otro tipo que puedan afectar las pruebas. Sobre todo cuando ustedes están en escenarios abiertos. Entonces imagínense que ustedes están en un escenario donde se está por alargar a llover y tienen un escenario abierto y tienen huellas de rastros de calzado en la tierra. O sea, es definitivo que si empieza a llover se le van a perder los rastros de calzado. Entonces, bueno, si yo tengo que seguir un orden de secuencia de colección de indicios, pero que veo que por condiciones climáticas tengo que darle prioridad a esos indicios que se puedan perder por los factores climáticos, y bueno, voy a tener que procesar primero eso y después irme al resto de indicios que sean menos, digamos, que estén menos comprometidos por esas condiciones climáticas. Prestar atención a las escenas múltiples, víctimas, sospechosos, vehículos, ubicaciones. Bueno, esto es un poco lo que les contaba del caso del asalto al carro. O sea, yo voy a tener escenarios donde en un mismo hecho me puedo encontrar con diferentes escenas. Por un lugar voy a tener que inspeccionar a lo mejor el muerto que quedó tirado a 2 cuadras, voy a tener que inspeccionar el escenario donde fue el hecho, voy a tener que inspeccionar el vehículo donde se trasladaban las personas que lo mataron, voy a tener que inspeccionar, no sé, el lugar donde faltaron los indicios que se habían robado. O sea, por un mismo hecho puedo tener diferentes escenas y me tengo que estar fijando los diferentes equipos que trabajen en esas escenas si es necesario, o sea, siempre va a ser necesaria la comunicación interequipo, justamente para ver cuál es la relación de los escenarios entre sí y qué me está faltando en un escenario que yo no puedo encontrar en el otro. G, descubrir otros métodos posibles para ubicar o documentar técnicamente y colectar evidencia. Fuente de luz alternativa, aumento, etc. Por ejemplo, si ustedes tienen que inspeccionar un escenario y van a estar buscando pelos, si es posible que el escenario quede pelo, o ropa del cadáver que quede pelo, yo me puedo valer de, por ejemplo, una lupa que me va a facilitar esta tarea de búsqueda de ese material. Me puedo valer de luces. Esto que les decía, cuando yo entro a un escenario, y a lo mejor pueden haber rastros de calzado que a simple vista no se ven, pero si yo les pongo una luz rasante, seguramente lo voy a ver. Entonces me puedo valer de otro instrumental que a mí me permita hacer una mejor inspección de ese escenario. Seguramente ustedes han visto, porque me lo han preguntado muchas veces, el tema de usar las luces ultravioletas para ver las manchas
digamos, el tipo de manchas orgánicas, como manchas de semen, manchas de saliva, manchas orgánicas que se pueden ver con la luz ultravioleta. No se aconseja el uso de la luz ultravioleta porque se dice que lo que hace es inactivar el ADN, es como que yo quemo el ADN, lo dejo inactivo, entonces ya después si yo quiero hacer pruebas de ADN con esa muestra que yo sometí a la luz ultravioleta, no me va a servir porque yo lo he como bloqueado con esa luz ultravioleta. Y sí, es verdad que la luz ultravioleta bloquea las cadenas de ADN, pero para que eso pase tiene que estar expuesto más de 30 minutos a la luz ultravioleta. Así que usar la luz ultravioleta no le va a hacer daño a material genético siempre y cuando yo no esté más de 30 minutos alumbrando, digamos, esa muestra genética con la luz ultravioleta. Y finalmente, lo otro que vamos a tener en el procesamiento, el último paso en el procesamiento de la escena, es la colección, la conservación, inventariar, empaquetar y transportar todos los indicios o toda esa evidencia que encontré en el escenario. Esta etapa es bastante, digamos, particular para cada uno de los indicios. El modo de colección, de conservarlo, de empaquetarlo y de transportarlo. Para esto tenemos que tener en cuenta, además de las recomendaciones que yo les voy a dejar acá, lo que vamos a ver en una próxima unidad, que es el protocolo que se sugiere, digamos, el método de colección, empaque y transporte que se sugiere es el protocolo unificado de los ministerios públicos fiscales. Todos estos protocolos que les estoy nombrando son protocolos que regulan el trabajo criminalístico a nivel nacional, y que todas las personas que hacen criminalística y que tienen que cuestionar o tienen que servir como peritos de parte en una investigación criminalística, tienen que conocer, tienen que dominar. ¿Cuándo es obligatorio filmar? Menos mal que ya le respondí otra de las chicas. Ajá, es en los casos de femicidio. En los casos de investigación de femicidio de violencia de género se tiene que hacer la filmación del escenario. Bueno, entonces la última etapa, mantener la seguridad durante todo el proceso y hasta que se abandone la escena. Documentar la colección de evidencia mediante el registro de ubicación. Esta documentación la van a hacer ustedes mediante la planilla de cadena de custodia. Esa planilla de cadena de custodia es la que implementa el protocolo unificado de los ministerios públicos fiscales y es la que van a usar ustedes para todas las intervenciones que hagan. Por cada indicio, ustedes tienen que tener ese formulario de planilla de cadena de custodia. No sé si alguien está hablando. Sigamos. Colectar cada objeto identificado como, o sea, todo lo que yo he marcado como indicio en el escenario lo tengo que colectar. O sea que una vez que imagínense que ustedes marcaron el pelo como indicio número 1, una vaina como indicio número 2, una piedra como indicio número 3, y sacan todas las fotografías, hacen todo el proceso de fotografía y todo lo demás, tienen al testigo trabajando con ustedes, y después dicen, no, la verdad que la piedra no, me parece que no tiene nada que ver. En realidad, si ustedes ya lo marcaron, tienen la fotografía, se lo llevan, y después, bueno, lo descartarán en su informe y dirán, bueno, sí, lo marcamos primero porque por algo lo marcamos, pero después pensamos que no tiene que ver en esta investigación. Pero cada cosa que ustedes lo hayan identificado se lo tienen que llevar, lo tienen que conectar y llevárselo. Establecer la cadena de custodia, vamos a tener una unidad específica de cadena de custodia, cuáles son todos los pasos de la cadena de custodia. Obtener muestras estándar de referencia de la escena, que eso ya también lo van a ver qué es lo que significa, o sea, que es más o menos lo que les expliqué recién. Esas muestras de control para saber si lo que me estoy llevando da la reacción por sí mismo o si tiene que ver con una contaminación o con una reacción que da en cualquier lugar del escenario. Considerar bueno, eso son las muestras de control, considerar la obtención de muestras de eliminación. También ya les voy a explicar bien cuáles son esas, las muestras estándar, la de control y la de eliminación. Asegurar de forma electrónica inmediata toda la evidencia registrada, ya sea por casetes, esto del año del
de mi bisabuela, más o menos, imagínense casetas. Mentira, yo cuando era joven también usaba casetas, así que no me voy a hacer la jovencita. Contestadores automáticos, videovigilancia, o sea, todo lo que yo pueda llevar del escenario, que en realidad, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, esas pruebas existe una división en investigaciones que se llama delitos tecnológicos y no lo hace criminalística, lo hace justamente delitos tecnológicos. Toda esa evidencia electrónica no es materia de criminalística, sino de esa división de delitos tecnológicos. Identificar y asegurar las pruebas en empaques contenedores acordes al tipo de indicio. Bueno, este punto I, ustedes lo van a tener que llevar a cabo teniendo en cuenta el protocolo unificado de los ministerios públicos fiscales, que es el que les dice cuál tipo de empaque tiene que ser para tal tipo de muestra. O sea, por ejemplo, que les dice que no pueden poner muestras biológicas húmedas en el interior de una bolsa de nylon, porque obviamente que van a empezar los procesos de putrefacción y se va a afectar el material genético. Entonces, en ese protocolo después vamos a ver cómo se tienen que conservar y cómo se tienen que empacar cada uno de los tipos de indicios. Dice que el embalaje etiquetado debe realizarse cuidando los indicios de posibles contaminantes. ¿Qué significa esto? Me pasó inclusive hasta hace poco en el último examen que tomé. Ustedes imagínense que van a tomar una muestra de posibles células epiteliales con un hisopo. Ese hisopo no lo pueden poner en un sobre de papel que llevaban en el embaratín. Ese hisopo lo tienen que poner en el interior de un envase dentro de lo posible. Supónganse que, no sé, lo que son las prácticas a lo mejor no se puede. O no pueden por alguna razón comprarse los tubitos ustedes, que me parece mal porque se los tendrían que dar. Pero supónganse que no tienen los tubitos. Bueno, tienen que hacer todo el Atkin de decir, bueno, me estoy poniendo en un sobre que esté esterilizado. Yo no puedo poner una muestra de ADN en un empaque que no esté esterilizado. O no puedo poner una muestra de sangre en un empaque, en un contenedor que no esté esterilizado. O sea, que yo termine contaminando mi muestra por el tipo de empaque o de embalaje que estoy dando. Documentar las condiciones en que se encontraban las armas de fuego antes de inutilizarlas para su transporte. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, he marcado porque tengo esto para contarles. ¿Qué significaba? Que yo antes de, siempre que yo tenga que remitir un arma de fuego, voy a tener que proceder a descargar el arma. O sea, asegurarme, porque un arma no puede ser transportada, ya cuando vean el protocolo unificado lo van a entender mejor, un arma de fuego no puede ser transportada cargada, o sea, en condición de disparo, con los cartuchos en el interior, de modo tal que en cualquier momento esa arma pueda ser disparada. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Proceder a descargar el arma, sacarle los cartuchos que tiene, sacarle el cargador, identificar la posición de esos cartuchos. Por ejemplo, si tengo un revólver, como la imagen que ven acá, supónganse que en el revólver tengo 3 cartuchos y 2 vainas en el interior de los alveolos, y bueno, voy a tener que marcar el alveolo y decir esta vaina, que en el indicio número 1 se encontraba en el primer alveolo que estaba alineado con el cañón. Igual lo vamos a ver cuando veamos la práctica de balística. Ya vamos a ver cómo se describe esto, pero bueno, tengo que decir cuáles eran las condiciones en las que se encontraba el arma cuando yo la encontré. Más allá que después voy a tener, por ejemplo, acá tienen el cargador, ustedes van a encontrar el cargador en esta condición, van a tener que sacar los cartuchos, pero van a tener que poder individualizar exactamente cuál era el cartucho que estaba primero y cuál era el que estaba último colocado en el cargador. Eso lo tienen que fotografiar, describir y dejar constante, para poder remitir un arma descargada, pero siempre sin encontrar las condiciones previas en las que se encontraba esa arma. Que ya cuando veamos la unidad de la balística forense aplicada al escenario del crimen, lo vamos a profundizar más. Entonces acá, por ejemplo, les muestro que el arma se había encontrado con el martillo montado. Entonces yo voy a sacar la foto de que estaba el martillo montado, y voy a dejar constancia escrita de que el arma que encontré con el martillo montado, que tenía la ventana abierta, que tenía 2 vainas o 2 cartuchos ubicados en tal lugares del tambor. ¿Qué me pasé? Me fui directo a ese y no
me puse de nuevo esta diapositiva. Evitar el contacto excesivo con los indicios después que se hayan colectado. Por ejemplo, ustedes van a levantar una botella en que por razones de tiempo, generalmente, en realidad ustedes, por ejemplo, una botella le tendrían que hacer levantamiento de rastros en el escenario. Pónganse que tienen un terrible escenario que llevan 6 horas inspeccionando, haciendo la inspección de los indicios en el escenario, y bueno, entonces mejor colecto la botella y me la llevo al laboratorio y le pido al laboratorio que le levanten ellos los rastros porque no es viable hacerlo acá en el escenario, o las condiciones de seguridad del escenario no me permiten hacer ese levantamiento de rastros. Bueno, esa botella a la que yo le tengo que levantar rastro en el escenario, o cualquier indicio al que le tengo que levantar rastro, perdón, en el laboratorio, que voy a mandar para que el laboratorio le levante rastro, tengo que tener sumo cuidado porque mi manipulación va a hacer que se pierdan esos rastros que yo quiero que levanten en el escenario. Entonces, colocar una vaina en el interior de una bolsa y pedirle que le hagan un ADN o que le hagan rastro, si esa bolsa está constantemente frotando la vaina porque yo la estoy manipulando, y bueno, voy a estar perdiendo todo eso que yo quiero que le hagan a la vaina, que quiero que le hagan a cualquier elemento, no tengo que perderlo por estar yo constantemente manipulando de manera incorrecta los indicios. Dice que hay que mantener, el punto M, mantener los indicios del escenario del delito de forma tal que se reduzcan las posibilidades de pérdida o disminución. O sea que, una vez que imagínense que ustedes van levantando los indicios. Uno de los puntos primordiales para poder llevar a cabo esto es saber establecer los límites de preservación. Establecer mi zona crítica y hacer que la zona amplia, digamos, quede bastante lejos como para evitar, digamos, la pérdida o el agregado de indicios, como habíamos visto. Voy a tomar agua, perdón. Y después, que obviamente que en la base esa donde yo establecía mi equipo de trabajo, donde voy a tener, digamos, todos mis elementos de trabajo, lo que tengo que hacer es también tener una caja o tener un lugar donde yo vaya poniendo todos los indicios que ya voy colectando, rotulando y etiquetando. Entonces voy levantando indicios y establezco, bueno, en esta zona, que es una zona protegida, no es una zona donde puede acceder cualquier persona, no es una zona lejos de donde esté trabajando, voy a ir teniendo en mi custodia todos esos indicios hasta que termine mi inspección y me vaya del lugar. Y finalmente, transportar y entregar las pruebas para que se las almacenen en un lugar seguro. El transporte de pruebas y la entrega en un lugar seguro en los laboratorios criminalísticos es también algo que el transporte no, transportar las pruebas, llevarla en un lugar justamente que yo garantice que en ese transporte no va a pasar lo mismo que pasaba por el contacto excesivo con los indicios. O sea, si yo voy llevando pruebas que tienen líquidos adentro, que tengo rastros, que tengo indicios que si los transporto con mucho movimiento se pueden romper, se pueden borrar, se pueden volcar los líquidos en el interior de una botella, por ejemplo, entonces voy a hacer un transporte inadecuado al material. O sea, hice todo un buen trabajo en el escenario, pero por no saber, no tener los cuidados de transportarlo, termino perdiendo, dañando o disminuyendo los indicios. Bueno, eso es entonces el punto de procesamiento de la escena. Entonces, fíjense todo lo que hay que tener en cuenta cuando uno va a procesar la escena. Esto que les estoy diciendo son los tips que van, digamos, por el costadito de los procesamientos específicos de indicios, que son los que vamos a ver en las próximas unidades, uno a uno. Y finalmente, completar y registrar la escena. Una vez que yo ya hice todo el proceso de procesamiento del escenario, ya individualicé los indicios, hice la fijación escrita, fotográfica, topográfica de los indicios, los colecté, los empaqué, les puse el rótulo, o sea, tengo ya todo revisado, levanto la escena, saqué la última foto de cómo se quedó el escenario cuando yo me fui, entonces voy a ir al punto de completar y registrar la escena. Para hacer esta etapa, que es la última etapa del procesamiento del escenario que sugiere Silveira, también habla de 3 pasos. Establecer el equipo que va a realizar el informe verbal. ¿Qué es realizar el informe verbal? Ustedes van a hacer la comisión criminalística integrada por 3 o 4 personas.
Y una vez que termine el procesamiento del escenario, se tienen que juntar. Se tienen que juntar a debatir lo que hicieron antes de irse del escenario. Antes de cerrar las puertas, antes de decir, bueno, ya está, cerramos. Tienen que determinar qué evidencia se colectaron. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Bueno, ¿qué levantamos? Levantamos dos vainas. Levantamos un proyectil y habían dos oquedades en la pared. Entonces, alguno de los cuatro se tiene que iluminar en un momento y decir, bueno, che, pero levantamos dos vainas, teníamos dos oquedades y solo tenemos un proyectil, nos está faltando un proyectil. ¿Qué hacemos? ¿Buscaste bien? ¿Qué hacemos? No sé, qué sé yo, nos volvemos y buscamos. Vamos a mirar de nuevo. Entonces, eso es lo que, o sea, discutir esto que es el punto C. Discutir las primeras conclusiones preliminares. O sea, está bien todos los indicios que yo tenía, cierra con el tipo de escenario que voy a buscar, qué me falta, qué me sobra. Supuestamente hubo un disparo de escopeta. Sí, mira, encontré una vaina calibre 12. Y hay postas de goma. Bueno, ¿alguien se acuerda cuántas postas de goma tiene que tener un cartucho 12? Para ver si encontramos todas las postas o nos faltan postas. Todas estas discusiones se tienen que hacer para saber si hemos cerrado la investigación, si nos quedan tareas pendientes. Es decir, mira, la verdad que se nos hizo de noche, no sé, son las 9 de la mañana, y bueno, sí, la verdad que no encontramos todos los indicios, nos están faltando postas. El cartucho calibre 12 tiene 24 postas y solamente encontramos 100. Bueno, suspendamos esto ahora y vengamos mañana a la mañana a hacer una inspección a ver si con la luz del día encontramos las otras postas que nos sobran, que nos faltan. Entonces, toda esta discusión se tiene que dar una vez que se finaliza. Ustedes cuando se van del escenario ya tienen que saber cómo se relacionaban los indicios entre sí, qué les está faltando, y si existe una posibilidad, eh, digamos, real de que esa falta sea porque verdaderamente faltaba y no porque ha sido, digamos, un mal procesamiento de ustedes. Entonces, si ustedes se encuentran que hay uno que da en la pared y que tiene un proyectil tirado, bueno, lo van a debatir entre ustedes, que se yo, mira, si yo le di al proyectil que tenía la marca, digamos, de cuando sube del cierre, digamos, la marca del aro de forzamiento, del aro de cierre que se le llama al espacio que hay entre el tambor y, y la boca del cañón de un revólver. Entonces va a decir, mira, tiene una marca que me parece así, entonces bueno, puede ser que sea un revólver, entonces es lógico que no encontremos vaina, entonces que nos falte la vaina en este escenario podría ser lógico. O sea, esas cosas se las tienen que cuestionar en el escenario antes de terminar su inspección. Y para eso sirve esta etapa de la que habla la última inspección. Bueno, esto no, después lo vamos a ver cuando veamos lo de balística. Lo voy a pasar porque es para rato. Realizar un informe final sobre el escenario del delito. Este es el informe pericial que ustedes van a presentar. Acuérdense que más allá de estas recomendaciones que le da el manual de Silveira, ustedes tienen que cumplir con los aspectos legales que vimos que nos decía el Código Procesal Penal que no podían faltar en una pericia. Y finalmente, la documentación de la escena del delito. Yo voy a agregar a mi informe, a ese informe final, voy a agregar toda la documentación que crea necesaria. Por ejemplo, los dos primeros puntos nunca se agregan al informe pericial, que es el policía a cargo de la preservación y el personal de emergencia médica, y la documentación de entrada y salida de personal, eso no se agrega, pero sí lo que son fotografías, bosquejos, la planimetría, los informes de laboratorio. Por ejemplo, mandé un proyectil al laboratorio de balística hizo un informe y me dijo, sí, es un proyectil calibre 9 milímetros, bueno, ese informe balístico lo voy a agregar. O sea, todos aquellos documentos que complementen mi informe, eso tiene que ir agregado a mi pericia. A los videos no tienen sonido, así que bueno, eso se los mostraré cuando, o sea, ustedes no escuchen el sonido. Así que se los mostraré después. Bueno, entonces hasta aquí, chicos, terminamos con esta parte de procesamiento del escenario. No sé si tienen alguna duda que me quieran consultar. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, si no tienen ninguna duda, ya les he dejado en la plataforma, tienen el material teórico y tienen un práctico que tienen que realizar. Así que esta parte de la materia de práctica profesional la vamos a usar para hacer ese práctico sobre escenario con lo que vimos ahora.
Ese práctico tienen tiempo de mandármelo hasta, creo que les puse hoy, no sé, hasta el 16. Sin embargo, si se ponen ahora, lo pueden terminar ahora. Es un práctico que no les va a llevar más de 1 hora y media. Así que sería bueno que lo terminaran ahora en el horario de clase, así después no tienen otras cosas que hacer. Así que bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, finalizamos hasta las 10. Sí, en caso de los inicios informáticos. Bueno, los inicios informáticos es como te comenté, como les comenté hace un rato. ¿Qué se puede hacer sobre el inicio informático? Desde el punto de vista criminalístico, un indicio informático, los datos, un indicio informático como tal, o sea, los datos serían, no se procesan en Mendoza en criminalística, sino que los procesa una división que se llama delito tecnológico. Si yo encuentro un celular, tengo 2 trabajos que hacer con el celular. Necesito saber toda la información que contiene ese celular, los mensajes que se mandaron, las llamadas que recibieron, los contactos, bueno, todo eso lo va a hacer delito tecnológico. Levantarle el rastro al celular, sacarlo ADN, todo lo que tenga que ver con indicios biológicos sobre el mismo lo va a hacer policía científica. Y si se encuentra, exactamente, si se encuentra una computadora, puedes hacer 2 cosas. Vos vas a hacer toda tu parte de criminalística, por ejemplo, le voy a intentar sacar huellas dactilares digamos, a la computadora, al equipo en sí mismo, le voy a intentar sacar posibles células epiteliales, y después voy a liberar ese indicio diciéndole al ayudante fiscal que lo mande, que para hacer otro trabajo lo tiene que, no lo podemos mandar nosotros como policía científica, sino que vos se lo entregas al ayudante fiscal, y el ayudante fiscal se lo va a mandar a delitos tecnológicos pidiéndole lo que ellos quieren. Actualmente pasa que pueden convocar a delitos tecnológicos al escenario, entonces una vez que vos terminás el procesamiento del indicio criminalístico, el equipo de delitos tecnológicos que asiste al escenario se lo lleva. Y si no, se lo lleva el ayudante fiscal y él lo termina mandando por su parte, digamos, a delitos tecnológicos. Así funciona en Mendoza. No sé si tiene alguna otra pregunta, si te queda claro. Bueno, igual ahora, si quieren, porque ahora se tienen que quedar leyendo entonces el material teórico para poder hacer el práctico. Cualquier duda que tengan me la van preguntando por WhatsApp, no hay problema. Yo hasta que finalice el horario de clase no tengo ningún problema en responder. Si alguno tiene problema para bajar de la plataforma, mándenme mensaje al WhatsApp y se lo mando por WhatsApp directamente a la teoría y al práctico. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes. El próximo martes ya vamos a volver a tener la clase de escenario. Y bueno, voy a ver si les puedo dar la otra clase. Bueno, si les queda alguna duda de esta, me la pueden hacer cuando empecemos la próxima clase. Las cámaras de vigilancia. Bueno, con las cámaras de vigilancia, hoy, hace muy poquito, les estoy diciendo que hace más o menos un mes, yo soy jefa de los laboratorios de criminalística acá de la Policía Científica. Hace un mes inauguré una nueva división que se llama Análisis Técnico Audiovisual. Ese trabajo es justamente lo que hacemos es analizar los videos, las grabaciones de los escenarios. ¿Quién lo retira esos hechos? Y los retira el policía, no en todos los casos. Por ejemplo, cuando hay una grabación, esa grabación generalmente tiene que tener todo un permiso del dueño de la grabación, o sea, todo un proceso legal, entonces no se puede retirar la grabación apenas bajar el escenario. Tiene que cumplirse todo un proceso legal, y ahí después mandan esa explicación esa grabación, perdón, la mandan a esta división que les digo que se hace poquito, y ahí se hace el análisis del video y la extracción de fotogramas. Claro, exactamente. Solamente tienes que nombrar las etapas así como se las mostré yo, mostrar las 4 etapas y hacer una explicación con sus palabras. No hace falta que pongan todo eso, sino una explicación de cómo explicarían ustedes qué implica cada etapa. O sea, cómo me dirían, una de las etapas es esto, otra de las etapas es el otro. O sea,
explicármelo de esa manera, de forma sencilla y con sus palabras. Debería ser una explicación que no les ocupara más de un párrafo de 5 o 6 líneas. Traten de hacerlo cortito, como para cuando ustedes vayan a rendir o cuando tengan que defender, digamos, su procesamiento del escenario, lo puedan explicar en pocas palabras qué implica cada una de esas etapas. Y el último punto, que es el más largo, porque justamente el que ustedes tienen que leer el manual de preservación del escenario, y con todos los pasos que les va diciendo así de preservación, tienen que ir diciendo, bueno, este paso corresponde a la etapa de la llegada al lugar, este corresponde a la etapa de procesamiento. Eso, si quieren, pueden hacer un cuadro de 4 entradas, de 4 columnas, y en cada columna ir poniendo la parte que les parece que corresponde a cada una de las etapas. Bueno, voy a finalizar la grabación y bueno, después cuando suba el video se los voy a compartir para que quien quiera ver lo pueda ver, y bueno, para los chicos que no pueden estar presentes en las clases, también que puedan acceder a eso.